Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Este mensaje no nace del odio, nace del análisis, y no busca enfrentar a pueblos ni señalar identidades colectivas, busca señalar estructuras de poder concretas, responsables históricas de una violencia sistemática que todavía hoy se intenta justificar, minimizar o desviar hacia otros. En primer lugar, quiero expresar un respeto absoluto y una admiración sincera por las culturas ancestrales en Sudamérica. Culturas avanzadas en conocimiento, organización social y astronomía, arquitectura e incluso espiritualidad. Culturas profundamente sofisticadas, que no eran primitivas ni atrasadas, sino todo lo contrario, y que fueron deliberadamente destruidas. En el año 1492, el pueblo español no era libre, no decidía, no gobernaba, vivía bajo una estructura de control férrea, en la que la corona y la religión actuaban como un solo poder. La Inquisición no fue un elemento secundario del sistema, fue el eje central del control ideológico, político, económico y cultural. Isabel y Fernando encabezaban un modelo de poder donde disentir significaba persecución. Pensar distinto, investigar, mantener creencias anteriores al cristianismo impuesto o simplemente cuestionar el dogma oficial podía suponer tortura, confiscación de bienes, destierro o muerte. Nosotros ordenamos, además en este edicto, que los judíos y judías, cualquier edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares, pequeños o grandes, de todas las edades al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar, de la manera que si algún judío que no acepte este edicto, si acaso es encontrado en estos dominios o regresa, será culpado a muerte y confiscación de sus bienes. Esta violencia no fue simbólica ni puntual, fue estructural y sostenida durante muchos siglos. En concreto, empezó con la sustitución del dios Pi, adorado también en Sudamérica, e imponiendo una nueva religión. No fue una empresa del pueblo español ni una aventura colectiva, fue una operación planificada desde el poder religioso y político, financiada y legitimada por una institución que ya llevaba siglos persiguiendo y eliminando a los suyos dentro de Europa. Desde esa misma estructura de poder se impuso el viaje a América. Es fundamental entender esto. Antes de llegar a América, la religión institucional ya había perseguido, torturado y eliminado a millones de europeos, españoles incluidos. El mismo mecanismo represivo que luego actuó en Sudamérica llevaba siglos funcionando en el continente europeo. He estudiado directamente los dispositivos inquisitoriales conservados en museos. Como ingeniero, puedo afirmar que esos sistemas no se diseñan para infundir respeto, sino para destruir cuerpos y voluntades, y no se construye una infraestructura de tortura a escala continental para un uso anecdótico o excepcional, como ellos dicen. Tanto las cifras de víctimas como los años oficiales de actuación de la Inquisición proceden de la propia institución que ejercía la violencia. No existían organismos independientes capaces de auditar esos datos. Aceptar sin crítica las cifras del verdugo es como mínimo un error metodológico grave desde cualquier punto de vista histórico o científico. La magnitud del aparato inquisitorial, su duración, su despliegue territorial, su personal, sus métodos y su presencia constante en espacios públicos indica una violencia masiva, sostenida y planificada, y no episodios aislados, no excesos individuales, sino un sistema. Y este mismo patrón se trasladó intacto a Sudamérica. La conquista no fue un conflicto entre pueblos, fue la imposición violenta de una religión sobre otras cosmovisiones. Lo que se castigó no fue la resistencia política, sino la persistencia espiritual. Se ejecutó, se torturó y se eliminó por adorar a dioses distintos, por mantener símbolos antiguos y por conservar rituales previos.
Es necesario decirlo con claridad y sin miedo. En Sudamérica se mató principal y únicamente por motivos religiosos. La religión institucional fue quien ejecutó, legitimó y justificó esa violencia, no el pueblo español como colectivo, no una identidad nacional, sino una estructura religiosa que necesitaba eliminar cualquier rastro de creencias anteriores. Las ejecuciones, las conversiones forzosas, la destrucción de templos, la quema de códices y la erradicación cultural no fueron accidentes de la historia, fueron políticas conscientes. Se aplicó exactamente el mismo esquema que ya se había utilizado en Europa durante siglos. Por eso es falso afirmar que fue el pueblo español quien exterminó culturas sudamericanas. El pueblo español no se benefició ni lo más mínimo de esa violencia, ni la decidió tan siquiera. Fue también víctima del mismo sistema que después exportó su represión al otro lado del océano. Sin embargo, la nueva religión sí se benefició. En mis documentales analizo los paralelismos entre religiones antiguas, principalmente la egipcia, y los relatos que posteriormente fueron incorporados al cristianismo. Símbolos astrales, conceptos de juicio, muerte y resurrección, ciclos de renovación y figuras divinas preexistentes. Estos paralelismos están documentados y son perfectamente observables. Cuestionar estos relatos no es atacar la fe personal de nadie. La fe pertenece al ámbito íntimo, pero la religión institucional pertenece al ámbito histórico y político, y como tal debe poder ser analizada, cuestionada y revisada sin ningún tipo de miedo y sin prejuicios. No soy teólogo, no hablo desde la fe ni desde la negación, hablo desde la ingeniería, desde el análisis de sistemas y desde la observación de cómo se construyen los mecanismos y cómo se elimina el conocimiento que no encaja en el relato oficial. No vivo de esa crítica ni obtengo beneficios económicos por sostenerla, vivo de mi trabajo técnico. Precisamente por eso puedo afirmar que la religión institucional ha sido históricamente una de las herramientas de control de masas más eficaces jamás creadas. Esto ocurrió en Europa, ocurrió en Sudamérica y ocurre hoy bajo otras formas. El pueblo español siente admiración y respeto hacia los pueblos sudamericanos. No vive de ellos ni se ha enriquecido a costa de su destrucción cultural como otros. La narrativa que enfrenta a ambos pueblos sirve únicamente para ocultar a los verdaderos responsables históricos. Este mensaje no busca dividir, sino aclarar. No busca imponer una verdad absoluta, sino desmontar una mentira repetida durante siglos. Porque cuando la historia no se revisa, se repite. Y cuando se olvida, vuelve a pasar. Por eso nos lo han ocultado y toda nuestra historia está trastocada al antojo de la nueva religión. Una religión que quita al dios Pi al otro lado del charco en 1492, pero que aquí lo hizo 15 siglos antes, dejando una Inquisición responsable de ello, y siendo los datos dados por ellos totalmente falsos. Quedando totalmente claro que el pueblo español jamás os eliminó. Sin embargo, los reyes católicos al frente de la Iglesia no podrían decir lo mismo.